Los hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios estamos aquí reunidos, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel día por amor a nosotros. Algunos estamos aquí contentos, gozosos, disfrutando los segundos y vida que nos da y las bendiciones que nos da cada segundo nuestro Dios. Así también hay hermanos que pueden estar padeciendo dolores en su cuerpo. Hay hermanos que pueden estar tristes en su corazón, ya sea por algo que haya pasado en la familia de ellos. El día viernes justamente estuvimos acompañando a nuestros hermanos allá en Laurel, ya que una familia, una hermana en Cristo y hermana en la sangre, perdió la vida en ese vuelo que cayó en Washington, D.C. Nuestros hermanos estaban tristes, pero estaban gozosos, disfrutando de la compañía, el gozo y las palabras de ánimo que recibían de cada uno de los hermanos en Cristo, ahí en Laurel. Hermanos, muchas cosas nos pasan a nuestro diario vivir. Muchas cosas que tal vez nos ponen a pensar y nos causan tal vez desánimo en nuestra vida. Justamente el domingo pasado había empezado una serie de estudios bíblicos sobre el tema estar listos, la importancia de estar listos en el hogar, estar listos como cristianos, y venía así unos 5 temas más, y el estar listos para enseñar a aquellos que no conocen de Cristo. Pero sentí el deseo, el anhelo de hacer un mensaje diferente, ya que veo por las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, es necesario que escuchemos palabras de ánimo y recordemos hijos de quienes somos, hijos de un Todopoderoso, que recordemos eso, hermanos, que es Dios el que tiene control de todo. Por la situación de la inmigración, de las redadas migratorias, van a venir momentos en que muchos van a pensar y decir, tendré que dejarme de reunir porque me da miedo. Ya que muchos, incluso he escuchado en las noticias, que están dejando que sus niños ya no vayan a las escuelas. Hay muchas reglas que en sí la gente está tomando, pero nosotros como cristianos, ¿qué necesitamos pensar siempre, hermanos? Como el tema esta mañana dice, mi amor por ti seguirá firme y mi pacto de paz no tambaleará jamás, dice el Señor. Hermanos, me encanta aquí cuando dice la palabra de Dios, mi amor por ti seguirá firme. Ese amor de Dios que tiene para usted y para conmigo está firme. Ese pacto de paz que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, seguirá firme. Démonos cuenta que en la palabra de Dios no encontramos que Dios nos va a quitar cualquier momento difícil de nuestra vida. Dios no nos promete que nos va a librar o nos va a quitar de nuestro frente cualquier problema. Dios no nos promete eso. Dios nos promete que va a haber paz en nosotros, que vamos a estar disfrutando del amor de Él. Y gran ejemplo, hermanos, que Él envió a su Hijo por amor a usted y a mí. Enviar a su único Hijo a padecer en este mundo y a pagar un precio por amor a usted y a mí, como dice Juan 3:16, porque Dios amó al mundo y envió a su único Hijo a padecer, a morir en aquella cruz por usted y por mí. Dios, hermanos, ya nos ha demostrado ese amor que Él nos tiene y esa paz que tenemos en Él. Como dice en Isaías 54:10, hermanos, vamos a Isaías 54:10. Vamos a Isaías, hermanos, aquí en la Biblia, ya que aquí en la pantalla tengo otra traducción, pero que me gustaría que fuéramos aquí en la Reina Valera o cualquier traducción que usted tenga. 54:10, Isaías 54:10. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Démonos cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Porque los montes se moverán. Aquí esta traducción, hermanos, dice así. Aunque se muevan los montes, en pocas palabras, hermanos, aunque veamos que el mundo se está viniendo abajo, que todo lo que veamos, de que están temblando todo, aunque veamos que todo tiembla, que todo está como que rumbo a caerse,
aunque y tiemblen las colinas, aunque veamos que todo lo planeado se venga para abajo, aunque veamos que la salud mía o de uno de mis seres amados está quebrantándose, aunque vemos que hay peligro, que peligro físico, cualquier cosa, hermanos, dice la palabra de Dios, mi amor por ti seguirá firme. Recordemos eso siempre, hermanos, que aunque veamos que vienen peligros, vienen circunstancias a nuestras vidas, momentos difíciles, que el amor de Dios está firme para con nosotros. Que nada nos haga temblar, hermanos, que nada nos haga dudar del amor de Dios. Dice, y mi pacto de paz no temblará. Mi pacto, una promesa que Dios tiene para con nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz, hermanos, tiene que abundar en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Mi pacto de paz no tambaleará. No estará como una manera como que se va a caer, como que una manera que se va a perder. Ese pacto de paz va a estar intacta, va a estar fuerte, aunque nosotros estemos en medio así como está este barco. Vemos, y me imagino cuando estaba pensando en esta cita bíblica, vino a mi mente el arca de Noé. El arca de Noé, hermanos, estaba escuchando ruidos de la lluvia que caía. Cómo sonaba ese techo, esas paredes, el de ese barco. Cómo se sacudía el barco. Los truenos y todo eso, hermanos. Cómo escuchaba Noé todos esos ruidos. Cosas que yo me imagino que daba miedo. Más los animales abajo, haciendo ruido, con miedo también. Gritando, relinchando, o no sé cómo se dice esas otras palabras. Pero se escuchaba el ruido de los animales. Que se movía todo. Pero me gusta esta fotografía porque veo que hay luz dentro de esa arca. Y dentro de usted y de mí está Cristo. Hay luz, hay amor y hay paz. No importa cómo nos esté sacudiendo el mundo, hermanos. No importa las leyes que están viniendo contra el pueblo, el de Dios. Lo importante es que el amor de Dios está firme y el pacto de paz no está temblándose. Está firme. Noé estaba luchando para mantener a su familia firme, a su esposa y a sus hijos, y a los animales que estaban bajo el control de él. Él estaba trabajando. Y de la misma manera, como esposos, necesitamos estar cuidando de nuestras esposas y de nuestros hijos para que nadie salga de ese barco y se tire al agua. Hoy estamos, hermanos, en una arca, que es la iglesia. Y el mundo es ese mar que quiere jalar a nuestros hijos para afuera, que quiere jalarnos a nosotros como esposos, a nuestras esposas para allá afuera. ¿Cómo está mi confianza en Dios? ¿Cuánto confío en Dios? Van a venir muchos problemas en mi vida. Admiro mucho una familia y siempre oro por ellos. Siempre pido a Dios por ellos. Y lo que he visto en ellos y lo que he platicado con ellos me han fortalecido y me han hecho de reconocer a Dios. Dios, gracias por enviar esta familia a mi vida para que me diera fuerzas. La familia Jolón, los voy a nombrar esta mañana. Ellos han pasado grandes momentos muy difíciles. Y cómo se han mantenido firmes. Momentos que yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, yo no creo. Si me hubiera tocado esa prueba a mí, yo no creo haber soportado eso. Pero me enviaste a ellos para que ellos me cuenten y yo ver y ser testigo de lo que ellos vivieron, para yo agarrarme fuerzas de ti y confiar más en ti. Hermanos, dentro de nosotros podemos encontrar hermanos que han podido lograr hacer cambios en sus vidas. Cómo se han agarrado el de Dios en medio de la tempestad y cómo han salido victoriosos. Victoriosos de cualquier tormenta que se haya podido aprovechar a Satanás para jalarlos al agua. Pero hay muchos hermanos, hay muchos
que se han agarrado del de Dios y han sido salvos, victoriosos. No han tenido miedo de decir, Señor, sálvame. Así como Pedro cuando intentó caminar sobre el agua y se empezó a hundir. Hermanos, no tengamos miedo. Confiemos en el amor y en la paz, el de Dios. En medio y dentro de esa arca de que podemos ver, hermanos, luz. Podemos ver que hay salvos adentro. Aunque el mundo los esté asustando, los está haciendo el ruido que usted y yo no nos podemos imaginar. No nos dejemos llevar por el ruido que hace el mundo. Mantengámonos firmes con nuestra fe en Dios. Dice, me encanta aquí cuando dice, mi amor por ti seguirá firme y mi pacto de paz no tambaleará. ¿Y quién lo dice? El Señor. El Señor, que se compadece de ti. Nuestro Señor siempre se ha compadecido de nosotros, hermanos. Vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo cuando veía a un pueblo que lo estaba siguiendo para escucharle a Él. Cuando Él ya terminó el mensaje, Él dijo, estas ovejas parecen que están sin pastor. Y empezó a enseñarles. Empezó a ser el pastor. Empezó Él incluso a darles el de comer. Hermanos, vemos y conocemos del amor de Dios qué tan grande es. Tenemos grandes ejemplos de aquellos que lucharon por agradar a Dios y mantenerse firme ante Dios y pudieron lograr pasar momentos muy difíciles dentro de sus vidas. ¿Qué necesitamos hacer en medio de las tempestades? Y no solamente en medio de las tempestades, sino siempre. ¿Qué necesitamos hacer? Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice, Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. De vida y paz. Que el fiel amor y la verdad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Hermanos, allá en 1 de Samuel capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios, que vino Jonathan y vio en el suelo miel. Y dice la palabra de Dios que cuando él tocó su vara en la miel que estaba en un panal, el de miel que estaba ahí en el piso, y probó, dice que, una traducción dice la palabra de Dios, que alumbró sus ojos. Otra traducción dice que se reanimó. Hermanos, lo que quiero decir de que con esto, la palabra de Dios es la medicina. La palabra de Dios nos enaltece, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos guía. Pero poniendo un ejemplo como Jonathan, él no solo con ver la miel, no fue suficiente con ver la miel, ver ese panal en el piso, él se reanimó. Nosotros con solo ver la palabra de Dios, verla, nada más no nos vamos a reanimar, no nos vamos a fortalecer, no vamos a ser sabios, no vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Jonathan tuvo que tocar con su vara ese panal y probarla, ponerla en su boca, para él sentirse fortalecido. Para sentirse fortalecido, hermanos. Entonces nosotros, para podernos sentir fortalecidos, disfrutar de esa miel, de la dulzura que nos da Dios,
necesitamos probarla. Que llegue, que entre a nuestro cuerpo. De otra manera, usted y yo no vamos a poder fortalecernos, hermanos. Vamos a estar débiles. Dice que el pueblo, que los soldados, ellos tenían miedo de hacer eso porque ellos habían hecho, el rey Saúl, el que les había dicho, el que coma algo o se ponga dentro algo de su cuerpo, que ingiera algo, será maldito. No podían hacerlo hasta que regresara Saúl, regresara con su victoria de haber eliminado a tales enemigos. Pero Jonathan no había estado allí para ese juramento. Entonces él vino y lo hizo. Y el pueblo estaba desanimado, estaba recaído. El pueblo no tenía fuerzas para seguir luchando. Pero cuando vieron a Jonathan, que su cuerpo se fortaleció, sus ojos se iluminaron, como que se volvió a revivir nuevamente. Hermanos, de la misma manera usted y yo necesitamos la palabra de Dios, esta miel que entre a nuestro cuerpo, a nuestro corazón y a nuestra mente para podernos reanimar. Para podernos reanimar. No olvides mis enseñanzas. No importa las circunstancias en que estés viviendo. Pero si usted y yo no entramos a la palabra de Dios, no sabemos de qué enseñanza Dios nos habla. No vamos a tener ni la menor idea cómo actuar en los momentos que necesitemos actuar. Ten en mente mis mandamientos, pero hay que conocerlos para tenerlos en mente. Tenemos que hacer que esos mandamientos entren a nosotros. Dice, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. De vida y paz. Eso no quiere decir, hermanos, que nunca vamos a tener momentos difíciles. Vamos a tener momentos difíciles, pero lo más grandioso y hermoso es que vamos a estar en paz, luchando en paz, porque sabemos y conocemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él ya tiene planeado o tiene decidido lo que va a pasar con cada uno de nosotros, porque nosotros hemos guardado ese fiel amor y la verdad. Dice el versículo 3, y la verdad nunca te abandonen. ¿Sabe cuál es esa verdad? La palabra, el de Dios. Que nunca nos abandone, hermanos. Átalos a tu cuello y escríbelos en tu corazón. Átalos. Hay nudos que por ahí dicen nudos ciegos, que no se sabe cómo desamarrarlos. Con nudos ciegos si es posible, para que no sepas cómo desamarrarlos. Así recibas la aprobación y el aprecio de Dios. La importancia, hermanos, de recibir primeramente la aprobación de Dios. Primeramente la aprobación y el aprecio de Dios. Y luego dice de la gente. Y de la gente. Pero pasa mucho, hermanos, que Satanás quiere que recibamos primero el aprecio, la aprobación de la gente. Dios no importa. Primero el público, primero el número, el de gente, primero los seguidores. Ten muchos seguidores. Pero después dice Dios. Pero nosotros como cristianos, hermanos, Dios nos manda que recibamos la aprobación y el aprecio de Dios primeramente. Dice, confía en el Señor totalmente. ¿Qué necesitamos hacer en medio de las tempestades? Y siempre tener en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Lo que estoy haciendo hoy, ¿le está agradando a Dios? Y preguntarnos cada día nosotros, lo que voy a hacer esto hoy, o lo que está entrando en mi mente y a mi corazón, ¿le está agradando a Dios? ¿Va a agradarle a Dios? Pensemos siempre en eso, hermanos, porque dice que confía en el Señor totalmente, ten en cuenta a Dios. Así recibirás la aprobación y el aprecio, el de Dios. Y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Mire, démonos cuenta algo, hermanos. Respetar al Señor y alejarnos del mal. No puedo decir yo que respeto a Dios cuando estoy practicando el mal. No podemos decir eso, hermanos.
Si respeto a Dios, tengo que demostrarle a Dios que lo respeto. Y alejarme del mal, porque a Dios no le agrada eso. No le agrada. Tengo que cambiar mi actitud, mi carácter, mi genio con el que está más cerca de mí. ¿Y cuál es? Mi cónyuge, mis hijos. Respetar que soy un cristiano. Respetar, ¿por qué? Porque es cristiano, quiere decir que llevo el nombre que represento a Cristo. Pero yo no puedo estar viviendo una vida que en mi hogar me tienen miedo. Yo no puedo estar viviendo una vida que mis compañeros no saben que soy cristiano. No puedo estar viviendo una vida, hermanos, que mis amigos a los que digo que yo amo, les apoyo en sus pecados, para que sigan yéndose a la muerte eterna, al castigo eterno. Si realmente yo digo que soy cristiano, con esos amigos tengo que ayudarles a que salgan. Mira, fíjate, lo que estás practicando no está bien. Van a haber consecuencias de eso. No conoces a Cristo, no conoces sus mandamientos, pero déjame, yo te enseño. Platiquemos el de Cristo. Y así también en el hogar. A cada momento. Es fácil, hermano, sumamente bien fácil venirse y ponerse la corbata y que pararse al frente y decir que soy cristiano. Cuando en mi hogar no represento eso. Es de suma importancia empezar con nuestro hogar, a trabajar con nuestro hogar, hermanos. Allí, como Noé trabajó con su esposa y sus hijos, formando un arca. No importa lo que el mundo les decía a ellos, que estaban locos. Pero él cuidó de su esposa y sus hijos. Les pasaba el mensaje que él era intermedio entre Dios y su familia. Yo recibí el mensaje, el de Dios, y vamos, hijos, a trabajar en esto. Esposa mía, ayúdanos. Entonces, hermanos, muy importante, respetar al Señor y alejarnos del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como refresco para tus huesos. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Proverbios 16:1. Dice la palabra de Dios. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Démonos cuenta, la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerles realidad. Cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Yo puedo decir, pues hermano, yo lo hice, pero mire, hermano, dijo alguien, hermano, tuve que decir que tengo como 8 dependes en mis impuestos, pero di el 50% de lo que me dieron en las ofrendas. Tal vez yo puedo decir eso, que está bien, pero ante Dios no está bien, hermanos. Eso no está bien. Por eso necesitamos que el Señor califique nuestras intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que hagas para que tus planes se hagan realidad. Cuando decimos esto, pon en manos del Señor todo lo que hagas, es porque buscamos primeramente el reino, el de Dios y su justicia. Y del Señor se encarga del resto. Pero si yo me pongo primeramente en hacer lo que yo creo y que lo que necesito, no, yo voy a trabajar duro porque quién sabe de aquí a un año de que me deportan. Hermanos, discúlpenme, pero ya no puedo reunirme porque la cosa se puso dura y me van a deportar. Estoy confiando más en mi fuerza, en lo que yo ahorro, en mi trabajo, que en lo que Dios quiere de mí. Usted y yo, hermanos, dependemos de Dios. Hasta el día de hoy, cuando estamos aquí en este día, hemos dependido de Dios. Es Dios el que nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que gozamos. De aquí a 20, 30 años, hermanos, seguiremos dependiendo de Dios. Seguiremos dependiendo. Y cuando Dios nos lleve ante su presencia, por una eternidad, seguiremos dependiendo de Dios. No dependemos de nuestro trabajo, de nuestra estadía aquí en este país. No dependemos de nada de eso, hermanos. Dependemos del amor y la misericordia de Dios. No nos asuste nada lo que venga afuera. Que nuestra confianza, hermanos, esté demostrándole al Señor. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito. Incluso el hombre perverso que fue hecho para el día de castigo. Si yo les pregunto cuál es el hombre que usted siente que es perverso, todos van a nombrar a alguien. Hermanos, Dios lo hizo para algo y por algo. Tal vez para recordar que dependemos de Dios. Tal vez para que venga a nuestra memoria quién es el que nos gobierna a nosotros.
y es Dios. El Señor detesta a los que se creen mejor que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. De eso, hermanos, no tengamos duda. La palabra del Señor dice esto, que Él castigará a los orgullosos. El fiel amor y la lealtad remediará tus pecados. Respeta al Señor y estarás lejos del mal. Otra vez nos recuerda que el respetar a Dios, versículo 7 del capítulo de que vimos aquí anterior, capítulo 3. No te creas más sabio que los demás, respeta al Señor y aléjate del mal. Aquí en este versículo 6 dice, respeta al Señor y estarás lejos del mal. La importancia de respetar al Señor y alejarnos del mal. Gálatas 5:1 dice, hermanos, ¿qué más necesitamos hacer en medio de las tempestades? Y siempre, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes, hermanos. Ya Dios nos perdonó nuestros pecados a través de su Hijo, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos perdonó, nos sacó de esa esclavitud del pecado. Antes éramos sin padre, antes éramos alejados de Dios, antes teníamos un amo que no tenía amor ni misericordia, sino que era un asesino. El amo del pecado es un mentiroso, el padre de mentira. Pero hoy nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, y al obedecer usted y yo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos venido a tener un Padre que nos da libertad, un Padre misericordioso, un Padre de amor, un Padre de verdad, que nos escucha nuestras oraciones, que hace valer nuestras peticiones. Pero el pecado, el Satanás, hermanos, lamentablemente no escucha a los suyos. Él no tiene misericordia de los suyos. Pero nosotros tenemos un Padre que nos da libertad. Mantengámonos firmes en Él. Necesitamos mantenernos firmes, hermanos. No importa cómo nos sacude el mar. No importa cómo nos sacuda las tempestades en que estemos viviendo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Cristo vive en nosotros. Y eso es importante que recordemos a cada minuto de nuestras vidas. Que Cristo vive en nosotros. Que Él tiene el control de todo. Que Él va a estar siempre con nosotros. Y eso, hermanos, que no importe lo que venga. Dice Filipenses 4:11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo lo que en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Van a venir momentos en que realmente vamos a demostrar que si realmente confiamos en el poder de Dios o no confiamos. Que es suficiente el amor de Dios o no es suficiente. O necesitamos ver abundancia para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermanos, van a venir momentos difíciles. No lo digo esto, hermanos, porque tal vez hermano Rubén ya tiene tanto en Ecuador. No tengo nada. Si viene inmigración y me llevan, pues Dios sígueme usando de la manera como me has usado hasta el día de hoy. Y mi petición siempre ha sido, hermanos, hasta que un día de que me puse a pensar, en un día yo iba rumbo al trabajo. Digo, Dios mío, te pido que me ayudes con vida hasta que mis hijos estén grandes. Mientras iba orando eso, viene a mi mente, digo, estoy diciendo a Dios, Dios, es importante que mis hijos estén aquí para yo poder cuidarlos. En pocas palabras, tú, Dios, tú no puedes cuidar a mis hijos. Necesito yo estar aquí. Y enseguida cambié yo mi oración. Digo, Dios mío, perdóname. Ayúdame, Padre. Te pido misericordia, que me ayudes a estar con ellos. Pero yo sé que si yo les falto a ellos, me llevas de este mundo, yo sé que tú los vas a cuidar a el de ellos. Yo sé que sí. Confío en ti. Confío en tu amor, en tu poder, en tu misericordia. Confío en todo. Hermanos, no importa
en lo que nos toque que pasar en este mundo. Confiemos en Dios, porque Él lo puede todo. Él puede todo, hermanos. Que nada nos asuste, que nada nos espante, que nada nos haga correr del amor, el de Dios. Versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Él va a suplir todo. Él tiene el poder para suplir todo. Donde quiera que nos encontremos, hermanos. Hechos capítulo 8. Hay una hermosa historia que me gusta pensar en ello mucho. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 8. Vamos a leer enseguida, rapidito, estas citas bíblicas. Dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, aquí vemos a la iglesia siendo perseguida para matarlos. Y démonos cuenta, hermanos, aquí en el versículo 2. Y hombres y mujeres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. El versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Démonos cuenta, hermanos, pueden venir momentos así. Y para los que somos indocumentados nos van a sacar de esta manera. Y supuestamente ya hay una ley que ya no los van a mandar a los países, sino a una cárcel donde están los terroristas, que está en la isla de Cuba. Van a venir momentos difíciles. Estoy hablando sobre inmigración, pero también puede venir momentos difíciles de nuestra salud física, que puede ser que va a ser detectado con cáncer, con una enfermedad, con cosas tremendas, hermanos. Pero recordemos, hermanos, que esta iglesia, cómo sufría. Y dice que el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo, cómo se sentían los hermanos. Cómo suplicaban por sus hijos. Momento de salir corriendo. Pero ¿qué es lo que hacía esta iglesia, hermanos? Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué hermoso, hermanos. Anunciando el evangelio. Predicando del Señor. Ellos no se sintieron como muchos piensan, víctimas, sino que ellos iban predicando el evangelio. Dice la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, que donde quiera que vayamos, sigamos predicando del amor de Dios. Esta iglesia es un gran ejemplo para nosotros hoy en día. El enemigo nos quiere entrar en nuestra casa, quiere sacar arrastrado. Si no puede con la cabeza del hogar, quiere sacar arrastrado a la esposa, sino a los hijos. Siempre necesitamos estar al cuidado, hermanos. Al cuidado el de Satanás. Necesitamos prepararnos. Necesitamos siempre, hermanos, alabar a Dios donde quiera que nos encontremos. Efesios 3, de 14 al 21. Vamos al libro de Efesios, hermanos. Capítulo 3. Dice la palabra de Dios. 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16 dice la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que
habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura. Hermanos, ese amor, el de Dios tan grande. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Para qué? ¿Para que no seas perseguidos? No. ¿Qué? ¿Para que no seas atormentado? No. ¿Qué? ¿Para que no entres en tempestades? No. Él dobla sus rodillas, dice, para que, versículo 6, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, hermanos, en el hombre interior de su espíritu, para que Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. La importancia de mantenernos firmes ante Dios. El versículo 20 habla algo tan bonito, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, confiemos en Dios. Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Ahora una pregunta, hermanos y amigo, para usted en esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos hará dudar del poder, el de Cristo? ¿Qué cosa nos hará dudar del amor y del poder, el de Dios? ¿Qué nos hará? Romanos 8:35 dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor, el de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, que nada nos ponga en duda del amor de Dios y la misericordia. Que nada nos ponga en duda de la paz de Dios que está con nosotros. Que nada nos ponga en duda que todo lo que nos pase es voluntad del de Dios. Hermanos, Dios es nuestro Padre y Él está con nosotros. Amigo, si todavía no has venido a las aguas del bautismo, no te has convertido en hijo el de Dios, hoy tienes la oportunidad de que Cristo viva en tu vida. Pero necesitas arrepentirte y bautizarte para que Dios pueda entrar en tu vida. Dice que en Hechos 2:38, que los que se bautizaron aquel día fueron como 3,000 personas, porque se arrepintieron y se bautizaron y ¿qué recibieron? El Espíritu Santo. Dios entró en ellos. El poder de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y hoy puede entrar en tu vida si vienes a las aguas del bautismo. Nos vamos a poner de pie, a entonar el cántico de invitación, y el que quiera obedecer a Dios en esta mañana se quedará de pie al terminar el cántico de invitación. Bendiciones, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Vamos a entonar un canto, el número 200. El mensaje ha sido expuesto. Hay esperanza para los que hemos obedecido. Si usted en medio nuestro aún no ha dado ese paso de fe, ha entregado su vida, es el momento de hacerlo. Si no hay esperanza, nuestro Señor Jesús dio todo, como dice este canto, quedamos nosotros por Él. Así que vamos a entonar el número 200, mi vida di por ti. Cantamos. Mi vida di por ti, mi sangre de